2:47. Gracias por acompañarnos a esta hora. Tema fundamental, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que le va a dar, creo yo, finalmente un mayor peso y credibilidad al sistema de justicia en nuestro país. El punto de partida para luego la designación de magistrados, ¿no? de jueces y de fiscales. Además, una institución que en los últimos años ciertamente ha estado pues, en el ojo de la tormenta y ha recibido una serie de cuestionamientos. Nos acompaña Fernando Silva, abogado penalista del estudio, socio del estudio Silva Abogados. Gracias por venir, doctor. Buenas tardes. Bueno, esto a propósito del proyecto de ley, ¿no?, presentado por el Ejecutivo, que lo que busca es, bueno, según señala el propio proyecto, es más bien darle un mayor carácter, ¿cómo decirlo? O que la política se involucre más, digamos, ¿no?, en esta nueva conformación. Lo que se busca primero, básicamente, es que el número se reduzca de 7 a 5. Es el principal ¿no?, cambio dentro de todo un esquema que entiendo yo va a venir mejorándose. Poco a poco. Y lo otro es la forma como se elige, ¿no? Porque uno de los aspectos en los cuales genera pues estos cuestionamientos al CNM es justamente por quienes lo integran, ¿no? Claro, a ver, Nicolás, muchas gracias para conversar de estos temas. Fíjate, debemos empezar para hablar del Consejo Nacional de la Magistratura diciendo que este es una entidad, un organismo autónomo, además con carácter constitucional. Es decir, su definición está en la Constitución. Y la Constitución del año 93 lo que hace es generar una manera de elección alejada por completo de dos poderes del Estado, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. En la actual forma de escoger a los 7 miembros que son ahora del Consejo Nacional de la Magistratura, no participa ni el Congreso de la República ni el Poder Ejecutivo de turno en el momento que corresponde escoger. Solamente participan las universidades particulares, las universidades estatales, el Colegio de Abogados, los demás colegios profesionales, como tú has señalado, y el Ministerio Público y el Poder Judicial. Claro. Lo que ocurre es que esa composición te denota a ti que más del 50%, 5 miembros, es puesto por la sociedad civil. Es el espíritu de la norma y el espíritu de la Constitución para esta institución de una labor tan importante como nombrar a los jueces y a los fiscales. Entonces, si la Constitución ha señalado eso, ¿cuál sería la razón? ¿Por qué debería introducirse en esta modificatoria propuesta al Congreso de la República que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo escojan miembros? No solo eso, la propuesta de modificación es que sea un miembro escogido por el Poder Judicial, un miembro escogido por los fiscales supremos, uno por el Congreso de la República, uno por el gobierno y uno entre los 4. Y entre los 4 escoger uno más. Claro, ya la sociedad civil ahí queda completamente fuera de esta posibilidad. ¿Se debió lograr un equilibrio? Yo considero que sí. Pero fíjate, no solo el equilibrio en la forma y en la participación de la sociedad civil, sino un equilibrio mucho más democrático. Por ejemplo, el representante del Ministerio Público es escogido solo por 6 o 7 fiscales supremos. Mientras que, por ejemplo, el representante del Colegio de Abogados cerca por más de 150.000 abogados que son en el país. Claro. Ahí hay una falta de representatividad enorme, ¿no? Deberían ser por todos los fiscales. Por todos los fiscales. Exactamente igual que el Poder Judicial. Y todos los magistrados. Todos los magistrados. Solamente escoge la sala plena, que son 20, y algunos jubilados que participan, 20 y tantos. Entonces, la reforma debe por el contrario, mantener el esquema que señala la Constitución. Ahora, sin embargo, generar un esquema interno, ¿no?, mucho mayor. Lo otro era también un problema, ¿no? Porque habían pues algunos miembros del Consejo Nacional de Magistratura que no tenían experiencia y no sabían absolutamente nada del tema, ¿no? Sí. Sobre todo los representantes de las universidades, ¿no? Lo que ocurre es que ahí, por ejemplo, ese es el cambio que se tiene que hacer. No se habla mucho del representante de los colegios profesionales, que no es abogado, es lo que señala, ¿no? Claro. Pero de repente ahí hay una mala interpretación. Los demás colegios profesionales, que no son del colegio de abogados, pueden escoger un jurista también.
se puede reglamentar esta situación. Se puede Todo generar... se puede. Y en las universidades que yo mencionaba, también los cuestionamientos era porque pronto ni siquiera la facultad, un decano de la facultad de Derecho tampoco. Claro, de repente era cualquiera. De repente no los rectores, ¿no? Deberían escoger, sino los decanos de las facultades de Por Derecho. eso le decía. Entonces, la Ese reforma tiene que discutirse, ¿no? Este es un... digamos, vamos a rescatar algo de ese proyecto, que pone el tema en discusión, que lo plantea, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista mal, porque tiene que haber mayoría en la elección por parte de la sociedad civil. Claro. Sin embargo, es interesante plantear y discutirlo, es interesante empezar a conversar de esto, es interesante. Fíjate, la labor de nombrar a un juez es una labor tan importante que ha sido recogida en la Constitución. En la Constitución de la República señala que después de un examen, es un examen de conocimiento, es una persona que es talentosa, alguien que sepa derecho, postula para ser juez, pero viene la evaluación personal. Que yo creo que el constituyente, en el año 93, entregó esa función a la sociedad civil. Claro. Es decir, ¿qué persona es? ¿Quién eres? Independientemente de los pergaminos académicos Yo creo tengas, ¿no? yo creo que por eso eran 7 y solamente el Poder Judicial y el Ministerio Público tenían 2, porque esto de alguna manera hacía que no sean juez y parte, ¿no? Así es. O sea, que ellos mismos no decían quién los va a luego elegir. Así es. El presidente del Poder Judicial tuvo alguna frase interesante que decía: no hay una vacuna para poner a los jueces para quitarles el tema político, ¿no? No sé, me lo señaló en una entrevista. Yo quisiera partir de ahí también para hacer algún comentario. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tienen una labor tan importante que también puede ser sujeta a presiones, también puede ser sujeta a componendas. Y de lo que se trata es de disminuir esa posibilidad por completo. Por eso se necesita el equilibrio, porque el Ejecutivo dice que en realidad la nueva conformación pretende un Consejo más equilibrado, pero separando a la sociedad civil también lo está politizando demasiado, ¿no? O sea, también podrían haber cuestionamientos. Más, casi 2,5%. 2,5%. 2,5%. Y la parte, digamos, de la academia y de la parte judicial, 2,5% también, prácticamente, ¿no? Y que finalmente son 6 personas, por ejemplo, a nivel de fiscalía que escogen a un fiscal, a un representante del Consejo Nacional. Es decir, con 4 votos. Es decir, esta persona es escogida por 4 personas. Con lo cual puede haber ahí una especie... la mayoría de 3-2. Finalmente la mayoría la pueden determinar el Congreso con el Ejecutivo o por otro lado la Fiscalía con el Poder Judicial, ¿no? Si 4 personas o 3 personas se escogieron para un cargo, ¿por qué no pensar que puede existir la posibilidad de que estas 3 personas pues controlen a esta persona? O sea, el verdadero equilibrio, de pronto, doctor... se hubiera visto manteniendo a los 7, pero que esos 2 de pronto sean de la sociedad civil, o haciendo más democrática la elección, o haciéndola más reglamentada. Porque el Congreso, ¿cómo es que va a sugerir? El Congreso se van a reunir y van a decir tal persona. Claro, ¿cuántos años tenemos sin que terminen de escoger a los magistrados del Tribunal Constitucional? Claro. Y con el defensor. Con el defensor del pueblo. Entonces va a ocurrir la misma situación para elegir a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, porque requiere una votación calificada. Entonces, yo considero que por el contrario se estaría poniendo mayor traba a la fluidez que tiene que tener un organismo como el Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. Ahora, en cuanto a la edad, me parece... se mantiene, ¿no? Los cambios del artículo 156 que se proponen ahí de la Constitución Política básicamente están cambiando el esquema que la actual señala, que tienen que ser los mismos requisitos que para ser miembro de la Corte Suprema de la República, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahí lo que se ha hecho es especificar cuáles son esos requisitos y dejar una cosa abierta que dice, y los que la ley orgánica señale. Por eso empecé conversando que esto da pie a mayores reformas, porque este es un organismo que es creado por la Constitución, tiene autonomía, carácter constitucional, pero tiene su ley orgánica, tiene su reglamento. Entonces, que la misma Constitución, claro, se remite a estas 2 normas que probablemente pues vengan con mayor modificación. Bueno, el Colegio de Abogados de Lima ha acordado también crear un grupo que elabore una propuesta de reforma, ¿no? Según se señala, una iniciativa alternativa al planteamiento del Ejecutivo, bueno, que ha sido cuestionado. Lo cierto es que entiendo que el Congreso lo está respaldando, ¿no? O sea, esto parece que va, ¿no? Claro, lo que ocurre es que lamentablemente, y además estas cosas se tienen que decir, claro, le estás dando la oportunidad al legislativo de contar con un poder más, un elemento de poder más dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, que es un error. Bueno, el año pasado, cuando se cuestionaba a algunos miembros del Consejo,
Yo recuerdo que algunos congresistas, me parece que es del Parlamento anterior, proponían que sea el Congreso el que elija a los 7, ¿ah? En su momento se dijo, ¿no? Ahora, eso era un despropósito tremendo también. Completamente. Ahora, vamos, pueden existir esas modificaciones si la sociedad lo estima conveniente, si el Congreso lo estima conveniente. Sin embargo, estamos hablando de una modificación constitucional. Y la Constitución tiene un espíritu, tiene una voluntad general al momento de que fue creada. Es un marco, pues, ¿no? Correcto. Y ese marco, para esa institución, le da preponderancia a la sociedad civil. No en contraposición a la sociedad política, no en contraposición a la sociedad de los funcionarios públicos, ¿no? Es otro esquema. Entonces, si se pretende hacer esta modificación vía modificación constitucional, yo considero que sí se estaría yendo en contra del espíritu y además, finalmente, lo importante es que las personas que ejerzan la labor judicial lo hagan bien y sean personas pues notables, sean personas... Y ese es otro problema, porque también ese criterio y digamos esa... voluntad de hacer las cosas bien habría que dirigirla hacia quienes elegían, ¿no? Es decir, ha habido o hay hasta ahora, mientras que se modifique, una tremenda responsabilidad en a quién sugiere como consejero, ¿no? Claro, van a nombrar ahora en los próximos meses 4 plazas, si no me equivoco, de miembros de la Corte Suprema. Esa elección es importantísima yo decía, para la sociedad. Los que se encargaban de proponer a los consejeros, ¿no? Claro. O sea, hay un tamaño de responsabilidad. Así es. O sea, pero fíjate la diferencia, Nicolás, entonces. O sea, es decir, quienes proponen a los consejeros, y yo insisto, del Poder Judicial y del Ministerio Público, pocas personas. 26 personas, sí, claro. 30 personas, claro. Escogen 2 puestos importantísimos. Claro. Sin embargo, pero en contraposición, no han hecho... claro. Entonces, ese es el cambio mayor. Pero lo que digo es que no han hecho bien tampoco antes los colegios profesionales, ni las universidades. Hay que reconocerlo. Así es. Bueno, nos queda unos minutos. Y yo quería aprovechar, doctor, su visita para consultarle sobre la situación legal de Evelyn Vela, ¿no? Además, porque esto no es para enorgullecerse, todo lo contrario, ¿no? Sino para sentirse indignado que nuestro país sea el mayor productor de dinero falso del mundo, ¿no? El 60% del dinero falso del mundo se produce aquí, se hace aquí. Y claro, acá hay que señalar que en Estados Unidos la justicia es diferente a la nuestra, ¿no? Porque aquí se sanciona también severamente, pero ahí Evelyn Vela no la está pasando nada bien, ¿no? La diferencia de esto, y es un ejemplo que debemos tomar en cuenta, es la forma en la cual se ha hecho la investigación. Claro. Es una investigación de una situación que empieza en nuestro país. Los billetes se fabrican acá. La persona que supuestamente los negociaba o los vendía o los traficaba es nacional. Claro. Los clientes son extranjeros. ¿Y de dónde nace la investigación? Del extranjero. Eso yo siento que a nuestra policía, a nuestras entidades de investigación, los debe haber golpeado. Escuchaba a un colega suyo que decía, ok, ¿y qué pasa acá? ¿Por qué salen de acá los billetes? Claro, ¿no? Entonces, esta señorita, entiendo que no la han encontrado allá con billetes falsos por las últimas informaciones que han habido. La han delatado, la tienen filmada, la tienen grabada. Esa investigación, desde el concepto de investigación de carácter penal, se encuentra casi cerrada, ¿no? Es una investigación que se encuentra con todos los elementos que ameritarían un procesamiento en Estados Unidos. Pero lo importante es que todo se hizo acá. Entonces, han detenido a la señorita Vela cuando ha llegado a territorio estadounidense. El trabajo que lo han hecho, lo han terminado de cerrar el círculo de una manera notable. Acá cuando uno llena los documentos de salida, ¿no? Le preguntan cuánto dinero piensa gastar, ¿no? Pero no hay mayor inspección, ¿no? Bueno, nunca te miran qué tipo de billete estás llevando en la cartera. Pero en Estados Unidos... En Estados Unidos sí, ¿no? Uno ingresa y también más o menos dice cuánto va a gastar y ellos pues verán si te revisan, ¿no? Con cuánto entra o con cuánto entra, ¿no? Así es, porque en realidad se tiene que declarar si es mayor de $10.000. Así es. Si no, tú no declaras. Correcto, la suma que tienes. Pero aleatoriamente te pueden decir, a ver... Te pueden revisar. Yo he visto en la puerta de los aviones de retirar personas simplemente para hacer una revisión de rutina, ¿no? Exactamente. Pero eso no lo hacemos acá. No lo hacemos acá y finalmente yo no sé si tenemos los aparatos de inteligencia necesarios como para poder determinar a qué personas se lo hacemos o no.
Finalmente, entiendo que en la situación de drogas está muy bien entrenada la Policía Nacional, pero en ese tipo de delitos pareciera que todavía no. Y solamente termino con esta pregunta. ¿Son severos las sanciones acaso? Digamos, las penas. Una falsificación de moneda es un delito grave, al igual que una organización criminal. Son delitos que considero que inmediatamente tienes una prisión preventiva y una sanción penal de un proceso propio. Ahora, lo que me he dado cuenta es que ya el peruano está un poco más alerta, ¿no? Y ya los billetes se lo chequean y no. Y ya estos falsificadores han dado cuenta que el negocio está afuera. Porque en Estados Unidos no te revisan mayormente, no revisan los billetes, ¿no? Entendería Confían yo, Nicolás, mucho ellos entendería en su moneda, yo que es por la calidad. También es buena la calidad, pero acá la calidad es buena, pero ya dudamos de todo. Estamos curados, ¿no? Así es. Entonces, aquí debería ponerse tal vez énfasis en eso. O sea, ya sabiendo que de pronto en el mercado nacional ya nos ha bajado un poco la falsificación, ¿no? Por obvias razones, por lo que ya he mencionado, habría entonces que apuntar a que se están llevando afuera los billetes. Entonces ahí ya volvemos la estrategia, ¿no? Volvemos al punto que discutíamos, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo en los aeropuertos, ¿no? Y en las fronteras, ¿no? Sí, entiendo que la policía se esfuerza por esta situación, pero hay muchos elementos o muchos momentos del delito donde pueden intervenir. Doctor, gracias, muy amable. A ti, Nicolás. Fernando Silva, abogado penalista, socio del estudio Silva Abogados, a propósito de la reforma del Consejo Nacional de Magistratura, hablando también un poco de la situación de Evelyn Vela, que bueno, ahora es mediático porque bueno, es una bailarina conocida, pero ojo, hay muchos peruanos que están llevando billetes falsos al extranjero. Ya se han dado otros casos. Pausa en TV Noticias 7.3, 24 horas informando. Vamos a regresar con la información internacional y con la caída de un árbol en Portugal que genera tremenda tragedia. Regresamos.